Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si hay una actividad a la que más tiempo y más cuidado se le dedica al momento de llevar adelante una obra, plantar una obra o un proyecto misionero, inclusive, es justamente este, ese tiempo de proyectar, ese tiempo en donde con un montón de insumos, un montón de información, el misionero, por referirnos a alguien que nos toca de cerca, un ministerio que nos toca de cerca, el misionero eh, se sienta a pensar, a planificar, a ver de qué manera puede llegar a aprovechar mejor los recursos que están a su alcance, las oportunidades que Dios le da, y bueno, se arma como una especie de plan allí, de ruta, por donde supone que debe transitar luego de mucha oración. Pero algo que suele ocurrir, y no solamente a los misioneros, sino nos ocurre a todos los que hemos puesto nuestras manos en el arado y le dijimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, es que empiezan a aparecer obstáculos en el camino. Y tradicionalmente tenemos la costumbre de pensar en un obstáculo como en el diablo está atrás. Ahí está el diablo queriendo obstaculizar los caminos del Señor. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia propone, sugiere, indica que muchas veces no es el diablo que pone obstáculos a los planes de los hijos de Dios. Muchas veces hay una persona suprema que es la que pareciera ser que, con un gran sentido del humor, decide salirnos al encuentro con algo insólito, con algo inesperado, con algo que no estaba previsto. Suponíamos que las cosas estaban bien planeadas, pero ocurren cosas, y vuelvo a repetir, no siempre es el diablo el que está detrás de eso. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, pensando justamente en esto, que no siempre es el diablo el que nos pone obstáculos. Cuando el Espíritu Santo dirige nuestros planes, Él tiene maneras muy particulares de guiarnos y de llevarnos por esos planes que Dios tiene mejor pensado que los nuestros. Vamos a ver un texto de la palabra de Dios, un relato muy interesante que le ocurrió justamente a los siervos de Dios. En Hechos capítulo 16, dice que Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que las obedecieran. De manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. Hasta aquí todo estaba saliendo como lo habían planificado, pero empezaron a ocurrir cosas, empezaron a aparecer obstáculos. Dice en el versículo 6, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Hasta aquí vimos algunos obstáculos, ¿sí? Todo venía bien, pum, un obstáculo, no, para acá no quiero que vayas, pum, aparece por otro lado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece, pum, en otro lado, no, por acá tampoco. Y uno dice, seguramente poniéndome los zapatos o las sandalias de Pablo, diría, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? ¿Por qué no me dijo antes las cosas? ¿Para qué dejó que yo planificara todo esto si parecía que estaba todo bien, que contaba con su ok, y de repente me aparecen obstáculos y dice, no, acá tampoco?
La verdad es que el Señor se glorifica en el asombro. A Él le encanta que nosotros nos asombremos. Hay gloria de Dios cuando nosotros nos asombramos. Cuando nosotros inesperadamente, insólitamente, el Señor nos sorprende con esas cosas maravillosas que a veces tiene, y entre esas cosas maravillosas están esos cambios de planes que nosotros no hemos previsto, que a nosotros no nos gustan, porque nos incomodan, porque nos ponen en una zona de inseguridad, y sin embargo Dios dice, volantazo, doblemos por acá. Sigue así el relato. Salimos de Troa en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y 12 de allí, y de allí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. En los planes originales de Pablo y sus colaboradores no estaba la idea de conocer a esta mujer, una mujer de muchísima influencia en su comunidad, muy noble, hospedadora, que les facilitó muchísimo el trabajo que ellos tenían que hacer. Seguramente los planes de Pablo estaban muy bien pensados, era una persona muy preparada en cuanto a eso, pero la verdad es que los planes del Espíritu Santo eran mejores. El Espíritu los desvió y los llevó a conocer a esta mujer que ni siquiera la habían buscado, ellos no estaban buscando a una mujer, estaban hablándole, tenían intenciones de hablarle a judíos, a hombres seguramente, y se encontraron que había una mujer allí cerca escuchando. Dios la tenía preparada allí. Hay una cuestión que no nos vamos a poner a debatir en este momento, algo relacionado con la permisividad de Dios. Se ha hablado muchísimo acerca de la voluntad soberana, la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. Y hay mucho debate teológico en cuanto a esto. Lo que sí es cierto es que hay planes humanos que se desarrollan, se llevan adelante y que de alguna manera pareciera ser que cada uno se maneja con las circunstancias, con las libertades, con los límites que le ofrece el entorno, ¿no? Cada uno se maneja con esos planes, capaz que no lo tienen en cuenta el Señor, pero hay una realidad. Dentro de todos los planes que el hombre va llevando adelante, Dios está continuamente interviniendo con el firme propósito de que ese hombre, de que esos seres humanos lo conozcan a Él. Ocurren cosas que de alguna manera cada tanto ocurren en la vida de un hombre, de una mujer que no conoce al Señor, que no tiene una relación personal con el Señor, y de alguna manera Dios aparece cada tanto como diciendo, acá estoy yo, me necesitas a mí. Hay momentos en donde el vacío existencial los lleva a pensar en el Señor, los lleva a pensar en que necesitan algo más que lo que sus planes suponen que van a conseguir con esos planes. Hay planes de Dios y hay planes humanos. Proverbios nos enseña dos cosas muy importantes. Capítulo 16 dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán.
Y después dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dios siempre está allí interviniendo con el propósito de que el ser humano lo conozca. Pero ocurre algo. Hay un plan supremo. Cuando ese ser humano se reconcilia con Dios, recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, aparece un plan supremo. Un plan que no está creado por el hombre y autorizado o no por Dios. Es un plan totalmente pensado por Dios. Y ese es el plan supremo de la cruz. Ese plan tiene su punto de partida en la decisión de seguir a Jesús. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en ese negarse a sí mismo está el renunciar a los planes propios, el entender que no hay mejor plan que el plan de Dios. Y allí entramos en una etapa muy particular, es la etapa en donde entramos en el reino de los cielos, empezamos a involucrarnos en los intereses del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene vida propia. El reino de los cielos es Dios gobernando sobre los hombres, el gobierno de Dios sobre los hombres. El reino de los cielos tiene, les decía, reglas propias, tiene motivos propios, tiene planes propios. El apóstol Pablo y sus colaboradores estaban simplemente siendo guiados por el Espíritu Santo como director absoluto, soberano de ese plan, estaban siendo conducidos a través de, inclusive, de esos obstáculos que aparecían. El Espíritu Santo los guiaba a través de esos obstáculos. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, entramos a vivir en una dimensión diferente, en una dimensión espiritual. Nuestros intereses van más allá de los intereses terrenales, van más allá de un ministerio, de una denominación, bueno, de cualquier privilegio, cualquier beneficio que pueda llegar a ofrecerme lo terrenal, mi vida terrenal. Me interesan los intereses del reino. Los intereses del reino tienen que ver con alcanzar a la mayor cantidad de gente posible de mi generación en este corto tiempo de vida que yo tengo aquí en la tierra. Que Dios me aproveche este tiempo en donde tengo todas mis fuerzas y mi energía en mi juventud, que Dios la aproveche al máximo antes de que me toque el momento de irme, ¿no? El plan de Dios tiene que ver con los intereses del reino y el Espíritu Santo es el director absoluto de ese plan. Si nos rendimos a Jesús, tenemos que confiar plenamente de que no hay absolutamente nada de lo que nos ocurra en esta vida que esté fuera del plan de Dios. Aún las desgracias más desagradables, más fuertes, los dolores más intensos, las incertidumbres, los temores, los obstáculos más grandes que se me pueden llegar a ocurrir, están siendo gobernados por el Espíritu Santo. Y detrás de ese obstáculo está una etapa que Él está gobernando y que tiene que ver con almas que se salvan. ¿De qué manera un problema como el que me estoy enfrentando se puede llegar a transformar en almas que se salvan? No lo sé. El Espíritu Santo está viendo el plan desde otro plano, desde otra dimensión. Y tengo que confiar plenamente en Él. La próxima vez que te toque enfrentar a un obstáculo, no reniegues, no te pongas a reprender automáticamente. Ponete a pensar que tal vez te estás enfrentando a el Espíritu Santo, tu director, diciéndote, pará, vamos a desviarnos un poquito. Tranquilo, llegó el momento de descansar, esperemos un poco. Algo tengo preparado para vos. Que el Señor les bendiga mucho.